Son las 8:41. Buenos días, José, adelante. Bueno, buenos días a todos mis compañeros y compañeras, a la audiencia. Saludos para todos en este inicio de semana ya accidentado porque hoy es martes y hoy volvió el caos del tránsito al Gran Santo Domingo. Y volvieron los agentes de la DGC a hacer un desorden terrible, mano, sin ningún tipo de criterio objetivo para detener un semáforo por 7, 8, 9, 10 minutos, sin ningún tipo de criterio, sin ninguna base científica. A lo loco, puramente a lo loco. Nada, hoy a propósito de DGC, ahí anda un video de Mami Jordan diciendo que ella fuma hierba delante de los agentes de la DGC y que le dan 1,000 pesos. ¿De quién? La Mami Jordan. La Mami Jordan. Y la DGC tiene que responder eso. Explíquele a doña Consuelo quién es Mami Jordan. La Mami Jordan es una prostituta urbana. Urbana. Urbana, sí. Sí. Ellos deben... Dominicana. Sí, dominicana, creo que de Bonao. Y entonces ella dijo que ella fuma hierba, fuma marihuana delante de los agentes de la DGC. Ella le dice a Met porque todavía no ha hecho el cambio. Y entonces ella le da 500 y 1,000 pesos porque ella es una figura pública y ellos le dejan pasar esa y se hacen lo loco. Y yo creo que la DGC tiene que responder eso porque esa es una acusación gravísima, gravísima la que ha hecho la Mami Jordan con relación al tema de que ella fuma droga, porque ustedes saben que fumar droga y manejar es un crimen, un atentado de lesa patria. O sea, drogarse, emborracharse, empericarse y manejar es un atentado de lesa patria, ¿no? ¿Por qué? Porque tú pierdes el control de tu sentido, pierdes el control del equilibrio. Entonces ya tú no puedes maniobrar cuando tú manejas de una manera segura porque tú estás desinhibido. La gente está, por ejemplo, y eso cualquier estado, mira. Un cigarro cualquiera. Es decir, va un conductor con un cigarro. La gente probablemente ni siquiera se imagina. No, porque ella no dijo eso. Ella no dijo que porque por fumar no es ilegal dentro de un vehículo. No. Es inapropiado por ti, porque te va a contaminar triple veces como activo y como pasivo como fumador. Te va a matar el alquitrán y te va a matar lo que tú estás inhalando, lo que está después del filtro. Pero ella está diciendo, yo me fumo un tabaco delante de la DGC y le doy 1,000 pesos, porque por tú fumarte un cigarrillo tú no tienes que darle 1,000 pesos a nadie. Claro. Ella le da 1,000 pesos porque lo está haciendo de manera ilegal. Entonces una persona, ¿tú te imaginas un estado organizado que agarre a una persona fumando marihuana en un vehículo? Eso es una cosa terrible porque por algo es droga. Por algo de droga, es porque te saca de tus cabales, porque te desinhibe. Entonces, señores, nada. Dos cosas breves. Yo quiero primero tratar de hacer un esfuerzo de objetividad con Monseñor Agripino Núñez Collado, que falleció, como todos sabemos. Dos cosas. Primero, uno tiene que saber qué es la objetividad en materia de investigación, para aplicarla a su juicio, a sus opiniones. Y la objetividad en el método científico no es más que tratar de observar todas las características del fenómeno estudiado, del objeto de la investigación o en este caso de la opinión. Y eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque se interponen muchísimos intereses, muchísimos afectos, muchísimos dogmas. En el caso religioso, por ejemplo, la objetividad es imposible, porque eso no se puede probar. Y entonces, con el caso de Agripino, yo voy a hacer un esfuerzo de objetividad, porque yo creo que tiene muchas luces y sombras, pero yo creo que el balance de Agripino Núñez Collado, socialmente hablando, es positivo. Nadie es enteramente bueno ni enteramente malo. Pero Agripino jugó un rol fundamental aquí. Julio lo decía en los últimos 50 años. Yo pienso que el rol de Agripino, por lo que he sabido, porque todavía no me he puesto a estudiar su vida, quizás nunca lo haga porque no tengo la necesidad, pero lo que yo he visto y leído de él, yo creo que su rol fundamental estuvo después de la caída del muro. Después que López Rodríguez cedió un poco el liderazgo. En la crisis del 90 para acá,
Agripino Núñez Collado fue clave. ¿Y por qué Agripino Núñez Collado fue clave para mí? Porque las instituciones eran muy débiles. Entonces, como las instituciones eran muy débiles, por ejemplo, en medio de un proceso electoral se iba la luz. Y cuando volvía la luz, ya Balaguer estaba arriba. O sea, la institucionalidad era muy débil. O cogían un expediente de narcotráfico y amenazaban al presidente de la Junta y le decían, mire, un hijo suyo, si usted no hace lo que le vamos a decir, un hijo suyo lo vamos a acusar de narco. Por ejemplo, eso sucedía aquí. Y el tigre de la Junta de una vez cagándose decía, está bien, ok, Balaguer ganó. Okay. ¿Desde cuándo? Pero Balaguer no me ganaba así. Bueno, yo no recuerdo, bueno, para mí, doña ti, Consuelo, 1900, yo no recuerdo. Te pregunto a ti. Sí, yo no recuerdo una elección, lo estoy diciendo desde la distancia, pero las crónicas de esos procesos indican que en la mayoría de ellos, por no decir en todo, Balaguer hacía truco. Igual cuando subió el PLD también, que Balaguer lo apoyó, el PLD ganó así. No, porque ahí ya vino ahí la... Voy ahí. No, oigan por qué. Porque ese es uno de los grandes aportes de Núñez Collado. Recuérdense que en el proceso del Pacto por la Democracia fue que vino la segunda vuelta electoral. Y la segunda vuelta electoral era un filtro electoral. Quizá donde Balaguer hizo el truco que le benefició al PLD fue en el Congreso para establecer el monto, el 50+1, con Peguero Méndez. Ahí quizá, porque hay PRDistas que dicen que Peña estaba confiado en que había firmado por 45 y que la vaina llegó al Congreso y se convirtió en 50+1 para ganar en la primera vuelta. Ahí pudo haber estado el truco, pero en las elecciones no, porque ya se sembró la institucionalidad. De hecho, le voy a dar el dato. Después del Pacto por la Democracia, del que Núñez Collado fue un factor fundamental, nunca más ha ocurrido un fraude electoral en República Dominicana. Nunca más. Ya de eso se van a cumplir 30 años. Ven, ¿y quién impulsó esa institucionalidad? Entre otros líderes, él, Agripino Núñez Collado. ¿Por qué? Porque era confiable para todas las partes. Tenía autoridad y era confiable para todos los actores, para todos los players. Entonces, ellos sustituían la institucionalidad porque en República Dominicana no la había. Para que tengan una idea, el Consejo de la Magistratura también surge de ahí, de ese Pacto por la Democracia de 1994, que para mí es el pacto político más importante de la República Dominicana moderna después de la caída de Trujillo. Ese Pacto por la Democracia, el Consejo de la Magistratura, se crea en ese pacto y nunca se convocó hasta que Leonel llegó y lo convocó en minoría. Miren, yo no soy muy pro Leonel, pero tengo que reconocer... Es que el acuerdo era precisamente convocarlo después de las elecciones. Es decir, lo que se pactó y fue... El acuerdo era subir al PLD, que era un partiducho en esa época, y subir al PLD, que era un partiducho. El acuerdo no era subir era al PLD. No, Balaguer apoyó al PLD porque Peña cometió el error de llevar a Fernando Álvarez Bogal como vice. Para que no subiera Peña Gómez, exactamente. Yo creo, José, que... Y apoyó a un partiducho que era el PLD. Sí, hasta el día de... Ya tú sabes lo que hizo el PLD hasta el día de hoy. El PLD era una fuerza minoritaria, era una fuerza... No era minoritaria. No, doña Consuelo, porque si hubiese sido minoritaria, no gana. Acuérdense ustedes... Escúcheme. No. Los 18,000 votos fue en 1978. El PLD... No, porque en el 90... venía del 90. En el 90 el PLD ganó el Congreso entero. Por el PRD. Pero es que siempre por algo. Siempre por algo, doña Consuelo. Siempre por algo. José, como estructura partidaria, el PLD era una fuerza en reconstrucción, porque el modelo de partido que vos... Leonel llegó con su fuerza propia con espérense. A la primera vuelta polió con un 38%. No fue verdad. Claro, cierto. Y el PLD tenía 30 y pico cuando Peña Gómez le decía pollito a Leonel. Tenía una fuerza del diablo, porque Leonel encarnaba una nueva época y un paquete de cosas que ahora no vienen. Minoritaria. Pero lo que quiero significar es que Agripino Núñez Collado y muchos mediadores, pero él jugó ese rol fundamental, esas crisis que en la República Dominicana no podían soportarse en instituciones.
¿Y qué pasaba si no había mediadores válidos? Que esas crisis se agudizaban y podían terminar en conflictos sociales, en materia de salud, en materia de educación, en materia electoral, en materia económica, en materia de reforma fiscal. Esas crisis ellos las gestionaban con muchísima eficiencia la iglesia. Yo soy un crítico de la iglesia, pero tengo que decir que Agripino Núñez Collado tiene un balance positivo. Y la iglesia también en ese rol. Entonces, hay gente que dice, otra cosa, para mí, la eficiencia de Agripino Núñez Collado como mediador es tan fuerte en la historia dominicana que después del Pacto por la Democracia y después de las altas cortes, en materia electoral, en materia constitucional, después del Consejo de la Magistratura y después de la reforma electoral, que dicho sea de paso, repito, desde 1996 no se produce una crisis electoral. Se produjo esta por un tema técnico, la de la suspensión de las elecciones, por un tema técnico, no por un tema ético. Y se produjo una en el 2000 con la vaina de los palitos, que jodieron a Domínguez Brito en Santiago. Pero son asomos de crisis, eso no derivó en crisis. ¿Y por qué eso? Por la fortaleza institucional que surgió de la posguerra. El 94 específicamente. Entonces, el valor de mediador y Agripino es tan fuerte que ya Agripino no es necesario. Ya no se necesitan más agripinos, aunque el diálogo es permanente entre las sociedades. Pero ya cualquier conflicto como este de la ADP, que no quería ir a trabajar agarrándose del COVID, se resolvió. Empezó la sociedad a manifestarse organizadamente y le hicieron una presión a la ADP y la ADP dijo, ok, vamos a dar clase. Bueno, yo espero que eso no sea opcional, que la clase tiene que ser obligatoria para el profesor y para los estudiantes, porque se financia con dinero público. Pero ya las crisis no dependen de mediadores, dependen de instituciones. Y esa institucionalidad, entre otros actores, Agripino Núñez fue que la impactó, que la estimuló. ¿Qué valor tiene eso para una democracia? Eso no tiene precio, como decía la campaña de Mastercard. Eso no tiene precio. Y por eso para mí el balance de Agripino Núñez es tan importante que ya no son necesarias las personas para que los procesos corran en República Dominicana, porque están soportados en instituciones. Ese diálogo que está ahí del Consejo Económico y Social. Que presidió Agripino. Sí, él lo presidió, pero ya es un diálogo complementario, porque aquí todo está normado por las instituciones. Nosotros somos un país que tiene instituciones sólidas, con 30 años de desarrollo ya, del 94 para acá, 28 años. ¿Qué nos falta? Nos falta formalizar el 57% de la economía que sigue siendo informal. Y cuando nosotros logremos eso, podemos hablar de una vía hacia el desarrollo. Yo no tengo duda. Eso y cambiar la filosofía educativa para basarla en ciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Formalizar ese 57 y cambiar la filosofía educativa. Entonces el balance de Agripino es positivo. El otro tema, el tema de su fortuna. Decía Manuel Estrella, vamos a ver cuando se publique. Yo voy a ver si él habla de eso en su biografía, yo no lo he leído. Entonces, de su fortuna se decía que él era de los dueños del aeropuerto del Cibao, que él era de los... Él no hizo voto de pobreza como cura. Pero dice Manuel Estrella que lo único que él dejó fue una casa. Lo dice en el reporte, yo lo tengo aquí. Manuel lo que planteó fue que todo su patrimonio eso no lo destinó él planteó eso para becas educativas. Bueno, vamos a ver porque yo lo tengo Fue lo aquí. que planteó Manuel. Bueno, pero Manuel Estrella planteó dos cosas. Dijo que él le dejó su patrimonio a la Fundación Polanco Brito, sí, y dice que él solo tenía una casa. Entonces, si solamente tenía una casa, todas las especulaciones, las conjeturas de que Núñez Collado era un tipo hipermillonario, bueno, como que se caen. Pero podemos ver sus ahorros, habló de los ahorros también, y habló de que lo había destinado a patrocinar, cosa que es productiva y beneficiosa también para el país. Crédito educativo. Estudiantes crédito meritorios. Educativo. Entonces vamos a ver lo que dice Manuel Estrella. Cosa valiosa. Dice aquí, Manuel Estrella
dijo que bajo acto notarial Núñez Collado dejó a nombre de su fundación, de dicha fundación, de la Fundación Polanco Brito, todo el dinero que durante toda su vida ahorró para que sea de uso exclusivo del programa de crédito educativo, el cual fue parte de una de sus obras sociales. Dice aquí, su patrimonio, que legítimamente tenía, fruto de más de 50 años de trabajo y que se limitaba a una casa a la que le preparamos sus amigos y algunos ahorros, oigan lo que dice, lo dejó todo bajo el notario para uso exclusivo de ese programa de crédito educativo. De modo que hasta en su muerte seguirá prodigando amor a la universidad. Dijo Estrella. ¿Qué está diciendo Manuel Estrella? Que Agripino tenía una casa y que esa casa fueron ellos que se la construyeron los empresarios. Sí, es correcto. Eso está un poco fuerte, pero está bien, no hay problema, lo dejamos ahí. Entonces... Los Selman le construyeron la casa a Juan Bosch. Sí, pero que ese no era, es que ese no era el caso de Agripino, porque en Agripino todo el mundo decía, y él no respondía, que el tigre era fundador del aeropuerto del Cibao, que tenía una condición. Él era un promotor del desarrollo empresarial del Cibao, cosa que de la cual se beneficia la región. ¿Ven la dificultad de ser objetivo? ¿Ven la dificultad de ser objetivo? No participó en los consejos. Él participó en algunos de ellos. Bueno, claro. Pero lo que estamos tratando de establecer es el balance de su figura. De sus ahorros, claro. Aparte de la casa. Pero aquí yo no sé, porque ya Manuel Estrella está diciendo, si repito, en el contexto, la casa, él solo tenía una casa, no tenía 2, 3, 4 casas. Repito. Los ahorros, lo menciona aparte. Dice Manuel Estrella, para terminar. Debería tener un sueldo también. Sí, claro, casi todos son capellanos de pobreza. Pero un sueldo no, señores, que la Pucamaima tiene que ser la educación superior más exitosa de este país. Claro, es cierto. O sea, si el tipo fue rector de ahí más de 30 años. Eso de la iglesia. Pero tiene que pagarle, Julio. Porque si claro. le cobran a los empleados, perdón, si le cobran a los estudiantes, al rector hay que pagarle. Entonces solamente con un sueldo de rector tú puedes construir una casa y 2 y 3 en 30 años. Sí, pero, y se crea un patrimonio con un salario. Claro, se crea un patrimonio. Con los niveles de autoridad que se manejan locura. Él ha planteado que a mí lo que no creo que fuera muy alto. Ahí están planteando los ahorros. A mí lo que me consta, porque me lo dijo él una vez que almorzamos con él en Santiago, ¿te acuerdas? En el P Dorado, que almorzamos con él. Él me dijo a mí, y una vez también que yo fui a dar una conferencia sobre periodismo digital en la Pucamaima en Santiago, él me hizo el honor de invitarme a comer. Y él sí me dijo a mí, porque eso me lo dijo a mí, que él era un criador de perros pastor alemán. Sí. Sí, tienen el nombre como de negocio, Agripino. como negocio. No, tienen un nombre. Agripino, tienen un nombre codificado que incluye Agripino, que incluye los padres del perro, incluye la raza. Pero una vaina. Y el nombre del perro. Es un código como de 4. Sí, entonces, eso sí yo lo sé, porque eso me lo dijo él a mí 2 veces. Me lo dijo en la Pucamaima y me lo dijo en un restaurante. Ahora, ¿quién se va a quedar con esa crianza de perros? Porque son unos perros pastor alemán puros, genéticamente depurados. Eso tiene que estar resuelto todo eso, familiarmente. si no le hacer su testamento. Y no me pueden conseguir un perro de eso. Bueno, José. Esos perros valen cuál. Una gente que habla tan mal de la iglesia te van a conseguir un perro a ti. Pero yo no hablo mal. Tú vives acabando con la iglesia y con los curas. Tú le vas con un perro a Agripino. Pero eso no es nada, es un perro. Nos fuimos. Cambio fuera.